Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Hey, yo, I wear my colors in my back pocket. My back pocket. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Talk to them, Mike. Modesty, propriety, Hey, can lead to notoriety. right. But you could end up as the only one. As the only one sting, tell them again. Gentleness, sobriety, so rare in this society. A night candle's brighter than the sun. Everybody, let's go. Whoa, whoa, Clap your hands one time. hey, hey. Whoa, whoa, Let me see you rock it now. 2 time come. whoa, whoa, It's the early morning. Clap along. Let's go. whoa, whoa. Take it now. Oh, Takes more than combat gear to make a man. yeah. Takes more than a license for a gun. Yeah. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Yeah. And if you see me walking down the street, Down the street, hey, a couple ladies by my side. by my side. Hey, well, you should just know I just my swagger and my style. I'm a Jamaican in New York. Here we go. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. I'm an Englishman in New York. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estaba Hola. linda la música. Bueno, pero llegó la hora. Eso es como para relajarnos unos minutos. Bien, gracias. De nada. Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a ir arrancando. Me voy acomodando para compartir las diapositivas. Habrán visto, a ver cuántos estamos presentes ahora. Bueno, estamos bastantes. Bueno, habrán visto mientras que nos preparamos que he subido el material de la unidad 5. ¿Lo vieron?
¿Lo pudieron, no sé si descargar, pero sí verlo en el aula? Sí, profe. Bien. A ver. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es empezar la unidad 6 y dentro de la unidad 6 hay cierto contenido que teníamos que ver en la unidad 5 que lo vamos a ir introduciendo con esta unidad 6. Porque vamos a ver la unidad 6 martes y jueves, que sería hasta los temas que entran en el parcial. Así que voy a compartir con ustedes lo que es la unidad 6. Todo lo que está cargado en la parte de la lectura que les cargué en el aula virtual, sobre todo los alumnos que rinden la instancia oral, en esta oportunidad tienen que leerla, ¿sí? Bien, empezamos con la unidad 6. La unidad 6 se trata sobre la actuación del contador en la justicia como perito, el informe pericial. Bien, lo primero que vamos a hablar será lo referido a las pruebas. Las pruebas lo que tienden es a demostrar un hecho que sucedió. Y existen distintas pruebas para poder verificar o apreciar, algún hecho controvertido. Se puede realizar esta constatación de los hechos a través de distintas pruebas. Todas estas pruebas están mencionadas en los códigos de procedimiento, tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código de Procedimiento Laboral, tanto a nivel nacional como a nivel de las distintas jurisdicciones provinciales. Para citar las pruebas, vamos a conversar respecto a las pruebas documentales, que como su nombre lo indica, se refiere a documentos. Vamos a poner ejemplos, puede ser un recibo de sueldo, un cheque, un pagaré, una escritura, un contrato de locación, por ejemplo. Luego tenemos la prueba denominada de informes. Son aquellas que se solicitan a distintos organismos o empresas, o sea, a entidades tanto públicas como privadas, algún tipo de informe al respecto. Y es, por ejemplo, algún informe que se solicite a la FIP respecto a la condición de un determinado contribuyente, en qué impuestos se encuentran inscritos, cuántos empleados posee, o respecto a un sanatorio, la historia clínica de una persona, o el reporte de los estudios realizados. Entonces la obra social o el sanatorio tendrá que explicar. Luego otra prueba es la declaración de partes. La declaración de partes es aquella que denuncia las propias partes que conforman el litigio. Es tanto la parte actora, como habíamos visto la clase pasada, como la parte demandada. Consiste en su verdadera declaración y reconocimiento de los hechos. Luego tenemos la testimonial o por testigos. Se refiere a la obtención mediante la declaración de un tercero que haya visto, haya estado presenciando el hecho y lo percibió por alguno de sus sentidos. O sea, lo haya visto, lo haya escuchado. Entonces, ese es el testigo. No es parte, sino que es testigo. Los testigos, por supuesto, que tienen que ser idóneos, o sea, tienen que haber participado de los hechos o reconocer los hechos a través de sus sentidos. No puede ser testigo alguien que no haya visto un accidente
o no sé, o visto a un empleado trabajar en una empresa. Luego viene la prueba de peritos, cuando es necesaria la tarea auxiliar para poder apreciar hechos, auxiliares a lo que es la incumbencia propia del juez. Entonces, por ejemplo, el juez puede pedir una pericial de peritos accidentólogos, peritos calígrafos, perito ingeniero, perito médico, Profe, perito se contador. corta Y, su internet, parece, por un momento no se escucha. ay, no me digas. Por lo menos, no sé si soy yo, pero yo por momentos se tilda y no la escucho. Y también yo por ejemplo, no veo si está presentando algo, no veo tampoco. De Sí, presentar algo, se acá ve me y se marca que escucha estoy bien. presentando. A ver Yo cómo veo, están los... profe, y escucho bien. ¿Vos escuchás bien? Profe, Yo se también. escucha bien y se ve bien. Bien. Entonces, capaz que tu problema de internet, ¿a quién fue la primera que me habló? Yo, profe, pues ¿Magalí? capaz que sí. ¿Vanessa? Vanessa, sí, capaz que entonces Sí. ¿Sabés qué, Vanessa? Yo estoy conectada a una línea directa, o sea, ni siquiera por Bluetooth, bueno, puede ser el mío, para profe, que entonces. salga mejor, por eso. Bueno, Bueno, cualquier cosa me interrumpen, por favor, y vemos sí, profe. cómo, ¿sí? Cómo solucionar. Bueno, entonces le decía, la última prueba es la de reconocimiento judicial. Silencien sus micrófonos porque se acoplan los sonidos. Magalí, ¿podés silenciar o tenés una pregunta? Ahí está. ¿No? Magalí, no te entiendo. ¿No podés silenciar? Uy, a ver el chat. Un segundo que voy a mirar en el chat. Uy. No, Magalí, seguís con tu micrófono activado. No te puedo silenciar yo. Magalí, ¿te podés silenciar? Tienen que silenciarse porque si no hace acople de mi voz, sobre todo cuando se graba. Se graba muy mal. Bueno, Magalí, no te silencias. No sé si no podés porque estoy abriendo el chat y no me estás escribiendo nada. O no me escuchás y dejaste abierto tu cosa. Magalí, abrí la cámara, a ver si estás o no estás. Bueno, se fue Magalí. La perdimos. Lástima que dejó su micrófono prendido. Pero se escucha bien, profe. Sí, estoy tratando de silenciarla y no puedo. No sé por qué no me deja silenciar. Yo pongo silenciar a todo y no me la silencia. Bueno, una lástima. Bueno, espero que no haya acople de ese micrófono. Sigo entonces, porque no puedo seguir demorando. El reconocimiento judicial, les decía, que consiste en que el juez tome conocimiento directo de cosas o lugares por sí mismo, también por medio de sus sentidos. Esa sería la prueba de reconocimiento judicial. Bien, vamos a lo que es la prueba pericial contable. Dice la diapositiva, como concepto es la manifestación que nos traerá a la realidad actual la vivencia o percepción de un suceso a través de una serie de elementos que permitan recrear las circunstancias de un momento particular.
Entonces, hoy estamos por realizar la prueba, es lo que yo el otro día muy rápidamente les decía. Hoy vamos a realizar una prueba, pero referida a hechos o circunstancias del pasado que tratamos de recrearlas en este momento, pero siempre recrearlas de cómo fue en el pasado. Y como una película. No es que aplicamos si tenemos, por ejemplo, que determinar diferencia de haberes, nos tenemos que realizar todos los cálculos teniendo en cuenta las escalas salariales de la época a la que hace referencia la prueba pericial. Bien. El artículo 431 del Código de Procedimientos de la provincia del Chaco, como decía más arriba, admite la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos objeto de la prueba requiere el conocimiento especial en alguna ciencia, arte, industria o técnica especializada. La prueba pericial se va a referir a hechos, no al derecho. El derecho aquí no se invoca. El derecho se supone que existe. Lo que va a hacer la prueba es referirse a hechos o actos. Es una demostración en el juicio de que ha ocurrido un suceso. Bien. Decíamos entonces que ¿quién iba a ser perito? ¿Quién puede ser perito? Perito puede ser toda persona ajena al proceso que aporte una ciencia, un saber, y que el juez precise de esa ciencia o de ese saber para poder apreciar correctamente los hechos a enjuiciar. Por lo general, la prueba pericial va a estar a cargo de peritos que tienen que tener estas características de ser idóneos, objetivos y encontrarse inscritos. Cuando hablamos de idoneidad nos referimos justamente a aquella persona que posee un conocimiento sobre una determinada ciencia o un determinado oficio. Idoneidad es idóneo, tiene amplios conocimientos sobre una cuestión que se plantea. Cuando esa idoneidad se encuentra reglamentada, como por ejemplo la de los títulos de grado, contadores, ingenieros, agrimensores, médicos, se requiere, o esa idoneidad se manifiesta justamente con el título habilitante. Pero también existen algunos peritos con actividades no regladas, que son peritos que tienen conocimiento sobre una determinada materia. Como hoy decíamos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un perito mecánico. Cuando se le pide a un perito mecánico, que es un mecánico de autos, que nos diga cómo estaban los frenos del vehículo, cómo estaban las luces. Entonces, es una actividad no reglamentada, no reglada, porque no tienen matrícula ni título habilitante. Pero no por eso no se denomina perito. O sea, en definitiva, el perito es aquel que tiene amplios conocimientos sobre una materia. Y ese perito puede estar tanto en una actividad reglamentada o no. Luego hablamos de la objetividad del perito. El perito tiene que ser objetivo, totalmente imparcial. No tiene que tener en cuenta nada que no pueda ser probado a través de su técnica. Justamente ustedes están comenzando a hacer dentro de sus actividades prácticas un informe pericial.
Y van a ver que durante la elaboración del informe, ustedes se van a referir, cuando den respuesta al interrogante que les formula el juez, se van a referir exclusivamente a algo que pudieron probar a través de su ciencia, en este caso, contable. Y en cuanto a la inscripción, los peritos tienen que inscribirse para poder actuar. En el caso de los peritos contadores, la inscripción se realiza a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, para ser peritos contadores requerimos título habilitante, encontrarnos matriculados, porque la inscripción, como se realiza a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, nos exige y controla la matriculación, y también pagar el derecho de ejercicio profesional, que es un monto que se paga de manera bimestral o el total anual, si se prefiere, pero tenemos que estar al día con ese pago de nuestro derecho de ejercicio profesional, además de pagar al momento de inscribirnos, como ya vamos a ver. Bien, ¿cuántos tipos de peritos se pueden encontrar? 3 tipos de peritos. Los denominados peritos de oficio, los peritos oficiales y los peritos de parte. Vamos a ver cada uno de ellos. Los peritos de oficio son aquellos que van a ser designados a través de un sorteo. Se sortean de la lista de inscriptos los peritos de oficio. Por lo tanto, surgen del sorteo y son designados por el juez. Van a percibir honorarios por su actuación, porque no tienen ninguna relación de dependencia con el Poder Judicial. Por lo tanto, no perciben sueldo, sino que por la participación que tienen dentro del litigio, van a tener que ser regulados sus honorarios. Este tipo de peritos de oficio actúa en cualquier fuero y su inscripción es necesaria. Si no se inscribe, no podrán conformar la lista de inscriptos para poder, en su caso, ser elegibles. Los peritos oficiales son los peritos que guardan relación de dependencia con el Poder Judicial. El Poder Judicial, dentro de su estructura, posee la denominada oficina de peritos, donde ahí se encuentran peritos contadores que van a llevar a cabo la tarea de peritos que le encomienda el juez. Por eso son designados por el juez, pero no por sorteo, sino que por turno. En esa oficina trabajan una cierta cantidad de peritos y que esos peritos van a actuar de acuerdo a un turno, para que no sobrecargar a un solo perito de demasiadas causas o demasiados informes. Entonces actúan según el turno que les toque. Como forman parte de la estructura del Poder Judicial, van a percibir sueldo. Nunca perciben honorarios por las pericias que realizan. Y actúan en cualquier fuero, preferentemente en el fuero penal. Y obviamente que en este caso de los peritos oficiales no requieren inscripción, forman parte como funcionarios del Poder Judicial. Y dentro de la cátedra tenemos un profesor, una profesora, mejor dicho, que es justamente perito oficial, que es la contadora Brenda. Así que ella y la contadora Esther, que fue en su momento perito oficial. Bien, ahora vamos a el tipo de peritos denominado perito de parte. El perito de parte es muy similar al perito de oficio, con la única diferencia de que en lugar de ser sorteado, es propuesto por alguna de las partes.
actúa en el fuero laboral y en el fuero penal. Y no es necesaria su inscripción, porque en este caso, perdón, va a ser propuesto por la parte actora o por la parte demandada, y entonces, si no hay oposición, puede ser designado a actuar como perito. Bien. Además de los peritos, existen los denominados consultores técnicos. El consultor es una persona también especializada en alguna ciencia, arte, industria o actividad que se diferencia del perito por cuanto en este caso hace de apoyatura a alguna de las partes. Adquiere la condición de consultor técnico a propuesta de una de las partes y es quien va a no revisar, sino que va a verificar, a mirar la forma en la que el perito realiza su tarea. Asiste a la parte, por ejemplo, la parte demandada le solicita al juez la designación de un consultor técnico, porque ese consultor técnico va a estar presente en el momento en que se realice la pericia y va a asistir a la parte. ¿Cómo le va a asistir? Va a observar la realización de la pericia y a posteriori, cuando el perito presente el informe, ese consultor técnico le va a instruir a la parte cuáles pueden ser las observaciones a formular. Supongamos, bueno, fíjese que le puede decir a la parte, observe en el informe que el perito no solicitó el libro de sueldos y jornales, por ejemplo. Uy, perdón. No solicitó, esperen un segundo que apago mi teléfono. Ay, me olvidé de poner mudo. Entonces, esa es la forma de asistir a las partes del consultor técnico. Mira, controla y luego expone todo lo que desde su ámbito no se realizó correctamente en la observación al informe. El consultor técnico no puede decirle nada al perito. No puede decir, no, acá tenés que hacer de esta manera o tiene que hacer usted de esta manera. Nada. Sino que eso después se expone en justamente la observación al informe. Los honorarios del consultor técnico están a cargo de la parte que lo solicita. No se va a pagar por, o sea, no se va a pagar como los honorarios del perito, que en todo caso paga la perdidosa. En este caso, o la que esté identificada en costas, digamos. En este caso, el consultor técnico va a trabajar y va a percibir los honorarios que se regulen por parte de la parte actora o parte demandada según quien lo haya propuesto. Bien, vamos ahora a volver sobre el tema de la inscripción de los peritos. Una vez que el perito se inscribe, o desde el preciso momento en que el perito formaliza la inscripción, está asumiendo una carga pública, porque se inscribe, decide inscribirse, eso es voluntario, pero cuando se formaliza la inscripción, o sea, cuando va a aparecer dentro de la lista de inscriptos, ya está frente a una carga pública, que esa carga pública se perfecciona cuando es designado. Vamos a ver cómo se inscribe el perito. El perito se inscribe a través de la página web en la jurisdicción Chaco,
a través de la página web, ingresa con sus claves, que es su matrícula y su clave personal, y con esa clave completa un formulario, este formulario web, para poder proceder a inscribirse. Hay algo me faltó que le quería comentar. Bueno, en este momento el contador, para inscribirse como perito, va a poner en este formulario web sus datos, su nombre, su matrícula, su domicilio, el domicilio legal, que es donde posee su estudio contable, el domicilio real, que es donde vive, y va a elegir en qué circunscripción quiere actuar. Ustedes ven ahí que están citadas las 6 circunscripciones de la provincia del Chaco y el contador tiene que elegir una circunscripción por formulario. ¿Por qué? Porque por cada circunscripción tiene que determinar un domicilio legal. Si yo coloco como domicilio legal en la ciudad de Resistencia, solamente me puedo limitar a inscribirme en la circunscripción Resistencia. Luego, si quiero inscribirme en la circunscripción Charata, tendré que fijar un domicilio en la ciudad de Charata o el lugar que sea cercano a Charata que pertenezca a esa circunscripción. ¿Se comprende? Ustedes ven que acá disfigura domicilio real y legal. Entonces, como voy a designar un domicilio solo en cada formulario es por una sola circunscripción. Me quiero inscribir en más circunscripciones, tendré que enviar más de un formulario. Y sí, lo que puedo Profe, elegir son varios disculpe, fueros. ¿Sí? profe. ¿Te escucho, Viviana? Sí, te escucho. Sí, ahí cuando dijo del domicilio legal por formulario, ¿el domicilio legal cualquiera puede ser o tiene que pertenecer, por ejemplo, la oficina del contador ahí en Charata? Bien, bien, Viviana. No, el domicilio legal, cualquiera que el contador designe, no tiene que ser su estudio a su nombre, ni una casa que esté a su nombre, sino cualquiera que el contador designe como domicilio, pero donde él va a recibir las notificaciones, por lo tanto tiene que ser un domicilio que sea afín a él y que le avisen cuando él recibe notificaciones. ¿Estamos? Gracias, profe. Por ejemplo, yo vivo en Resistencia, tengo mi estudio en Resistencia. Quiero trabajar en Charata. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Se trabaja juntamente con algún colega. Entonces voy a fijar mi domicilio legal con algún colega de la ciudad de Charata. Y cuando me lleguen notificaciones a mi nombre, a ese domicilio, el colega me tendrá que avisar. Pero eso tiene que estar consensuado, me refiero. Yo no puedo poner un domicilio donde nadie reciba la notificación. Tiene que ser un domicilio donde se reciba la notificación y obviamente que si yo no estoy frecuentemente, me tienen que avisar. ¿Sí? Y en cuanto a los fueros, les decía que ahí van elegidos con una cruz el fuero en el cual yo decida trabajar. Entonces ahí elijo, por ejemplo, a mí el penal no me gusta, entonces elijo civil y comercial, elijo laboral, elijo contencioso administrativo, o si me gusta el penal, elijo solo el penal y así. Entonces, esto por un lado se completa en la web. Ya me acordé lo que me faltó decirle. ¿En qué momento presento el formulario? ¿En cualquier momento del año? O sea, puedo, por ejemplo, hoy, 27 de abril, acceder con mi clave a la web del consejo y cargar mi formulario.
No, cuando está abierto el periodo de inscripciones. Perfecto, Silvia. No, porque se abren los periodos de inscripciones generalmente en los meses de septiembre u octubre de cada año. Hay que estar atentos a la convocatoria del consejo para que los profesionales se inscriban. Entonces los profesionales durante el periodo de inscripción acceden con su clave y realizan su pertinente inscripción. Generalmente es en septiembre y octubre porque se preparan las listas que van a ser para el año siguiente. En este caso, por ejemplo, dice 2020, ya tendría que ser 2022, supongamos, el de este año. El de este año 2021 va a ser para ser designado o conformar las listas de peritos para el año 2022, porque las del 2021 ya están. ¿Estamos? Profe, Profe, quiero hacer una Sí. pregunta. Sí. En el caso de, por ejemplo, inscribirse como perito penal, ¿cómo funcionaría eso? No estaría entendiendo cómo sería un penal. Los contadores, por ejemplo. ¿Qué tarea desempeñaríamos los contadores en un juicio penal? Exacto. Y los juicios penales generalmente son de órbita nacional, como hablábamos la otra vez. La mayoría de los delitos encuadrados dentro de delitos penales económicos están en el marco de la ley penal tributaria. Entonces, ¿para qué pueden requerir un contador? Para que el contador diga si la declaración jurada de ganancias tiene adolece de alguna, Veracidad, por ejemplo. sí, O o, documento. o es real, o es cierta, o el balance, la certificación del balance y los estados contables surgen de la documentación operante en la empresa. Todo Bien. referido a lo que es penal tributario. Sí. Me imaginé, ¿Sí? pero quería sacarme la duda si era así Sí, en también, relación Vanessa, a sí, los sí. penal tributarios. O sea, Perfecto. nosotros contadores, pero acordate que peritos en lo penal puede haber lo que sea, ¿no? Hablamos de médicos, ingenieros, Sí, ¿sí? sí, 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 yo ¿Qué quería saber hacemos los cuánto contadores incumbe. en el fuero penal? Y en el fuero penal nos hacen liquidar o sea, determinar inconsistencias en declaraciones juradas, determinar inconsistencias, por ejemplo, si fuera un juicio por contrabando, inconsistencias en los libros de IVA compra y IVA venta, ¿sí? Todo eso es lo que va a formar parte del requerimiento que haga el juez en lo penal. ¿Está? Bien, Sí, gracias, profe. bien. Profe, profe, ¿Sí? ¿en cada formulario puede ir más de un fuero? En cada formulario más de un fuero, pero solamente una circunscripción porque tenés espacio Es- solamente para un domicilio, Está, perfecto. ¿sí? Gracias. Bien. La inscripción, por supuesto que en el momento en que se procede a inscribirse, el consejo cobra la tasa administrativa por la gestión, digamos. No recuerdo cuánto fue la del año pasado para los peritos 2021, no tengo presente el monto, pero nunca es muy significativo, pero es como siempre, como el trámite es administrativo y el consejo profesional interviene, el consejo cobra una determinada tasa por su participación. Bien, el consejo entonces decíamos que interviene en la medida en que recibe las inscripciones y las remite luego del control que controla que el profesional esté debidamente matriculado, que no esté sometido a ningún tipo de sanción o suspensión o lo que sea de su matrícula, y que esté al día con el pago del ejercicio profesional.
Una vez que él verifica eso, el consejo remite la nómina de interesados al superior tribunal. Y el superior tribunal es el que va a elaborar las listas de peritos por circunscripción y por fuero. Las divide y elabora las listas de peritos de acuerdo a cada circunscripción y de acuerdo al fuero. Entonces remite, por ejemplo, al juzgado de Charata, que era circunscripción 4, la lista de peritos que se inscribieron en esa circunscripción 4. Y remite por fuero. Irá para el fuero civil y comercial de Charata, la lista de los de Charata, la de laboral de Charata y así. Bien. Cuando hablamos de juzgado y demás, yo siempre digo, como para romper el hielo, que vamos a hacer una recorrida por el juzgado, ¿sí? Y a todos se nos viene la imagen, los juzgados, los tribunales, ¿sí? O el edificio de justicia. Pero en realidad, al tener una expectativa de que los juzgados son así, la realidad de los juzgados es esta. ¿Qué les parece? ¿Lo ven o no? Es un Sí, lío, profe. pobre gente. Pobre gente. Bueno, esta era la realidad en la presencialidad. Espero que ahora no tengan tanto papeleo. Pero bueno, estas fotos también me sirven para conversar respecto a un vocablo característico tribunalicio y, por ejemplo, cuando yo le digo un determinado vocablo, mostrarle qué es, ¿sí? Ya estamos hablando en un vocablo de tribunales o de pasillos de tribunales, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, hablamos de la persona proveyente, que es aquella persona que escribe en la computadora lo que dispuso el juez. Y estos son en realidad los proveyentes. Ustedes ven que están, bueno, esta foto es muy vieja porque esas PC ya son obsoletas, pero esas son las personas proveyentes, las que están escribiendo, actualizando los escritos de cada uno de los expedientes. Hablábamos también la vez pasada, cuando tocábamos la unidad 5, que dábamos la definición del expediente y como ven ahí justamente, se ve con el mouse, ¿no?, que estoy corriendo, esos son expedientes, esos que están ahí. Y yo les decía que el expediente está encabezado por una tapa que de acuerdo al fuero tiene un color distinto. Como ven ustedes acá, esto tienen todo la tapa amarilla porque es un laboral, ¿sí? Y están todos con la tapa amarilla porque el color identifica el fuero. Otra cosa, otro vocablo típico de tribunales es mencionar expedientes en casillero. En casillero quiere decir los expedientes que están en movimiento porque tienen el ingreso de escritos, ingresan los escritos, o sea, están moviéndose, por hablar en una forma muy coloquial, y en casillero, para demostrarle físicamente, son justamente estos que están acá en las estanterías. Aquí se guardan los expedientes que están en casillero. ¿Dónde pueden estar en otro lugar que no sea en casillero? Y en archivo. El expediente que ya fue cerrado, ya tuvo sentencia, o esa sentencia fue apelada, o no tiene movimiento y se produce la caducidad del derecho, entonces todos esos expedientes ya están en archivo. Los expedientes que están en movimiento están aquí. Bueno, otra acepción común de tribunales es hablar sobre expedientes en lista. Y eso quiere decir todos los expedientes que salen a notificarse de algún proveído. Los expedientes de lista son los que tienen alguna providencia del juez, algún proveído del juez, que merece que se notifiquen las partes
y a partir de esa notificación corren los plazos. Eso no habíamos alcanzado a ver las distintas formas de notificarse con ustedes. Apenas alcancé a ver una, que es justamente la que quiero remarcar en esta oportunidad, porque es la más común, que es la denominada notificación por ministerio de ley. Esa notificación, como les dije la vez pasada, se da los días o procede los días martes y viernes en jurisdicción Chaco y significa que los expedientes que salen a lista los martes o a lista los viernes, la notificación procede a partir del martes o a partir del viernes. Y los plazos comienzan a correr a partir de las 0 horas del día inmediato siguiente. Ahora, ustedes se preguntarán, hablamos de 2 días a la semana y el resto de los días, ¿se rascan las upites los empleados judiciales? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Qué creen ustedes? Están ordenando el lío de expedientes y preparando los próximos. Bien, no, pero además quiero aclarar, Silvia, muy bien, Silvia, tienen también que ordenar un montón, que escribir, pero además de eso, en realidad, los días lunes, los días miércoles, los días jueves, hay expedientes que salen a lista. Lo que pasa con esos expedientes, que esos expedientes que salieron el lunes, en la lista del lunes, también están en la lista del martes, porque el plazo comienza a correr desde el martes, que es día de notificación. O sea, cualquier expediente, para hablar en criollo, que ustedes lo puedan ver el día lunes, el plazo comienza a correr desde el día martes, que es el día de notificación por Ministerio de Ley. ¿Y cómo corren los plazos? A partir de las 0 horas del día siguiente al martes, o sea, del miércoles. Y los plazos, por supuesto, que son por días hábiles. Entonces, yo veo un expediente el día lunes, mi plazo comienza a correr desde el día miércoles a las 0 horas. ¿Se entiende? Lo mismo el día miércoles y jueves. Si el expediente está en la lista el día miércoles o está en la lista el día jueves, el plazo de ese expediente comienza a correr a partir del día viernes, porque se acumulan las listas. La lista del día lunes se acumula con la lista del día martes. La lista del día miércoles y jueves se acumula con la lista del día viernes. Y los plazos por Ministerio de Ley entonces corren desde el día martes o desde el día viernes a partir de las 0 horas del día inmediato siguiente. Espero no haberlos confundido. ¿Se entendió? Ese es el famoso plazo por Ministerio de Ley. Bien. ¿Se entendió, Carlos? Sea que los plazos de la lista del día viernes y empezarían a correr la 0 del lunes. Sí, desde las 0 del lunes. Exactamente. Exactamente, desde las 0 del lunes. ¿Sí? ¿Qué más, Carlos? No, está. Bueno. Bien. Bueno, sigamos entonces. Esto habíamos visto la vez pasada también cuáles son las etapas de un proceso. Hablamos de las 3 etapas que podemos identificar en cada una de las etapas y como ven ustedes, en la etapa probatoria, la etapa del medio, se abre la causa a prueba. Entonces, cuando actuamos como perito, estamos transitando la etapa probatoria.
porque es la etapa en la que se están llevando a cabo todas las pruebas. Esto es lo mismo que la vez pasada. Existen, para recordarles, que lo voy a pasar por alto porque lo expliqué muy bien el jueves pasado, para explicarles a ustedes qué pasaba en la audiencia preliminar, que está acá en la etapa probatoria, y en la audiencia de vista de causa, ¿sí? Que hablábamos que la audiencia preliminar es muy importante porque es el momento en que el juez va a decidir, o sea, lo ponemos desde la vista del perito en este caso, ¿eh? Ya estoy pensando como perito, y en la audiencia preliminar o en la audiencia de trámite, denominada así en el fuero laboral, el juez lo que hace es determinar cuáles van a ser los puntos de pericia que se van a llevar a cabo. Eso es lo fundamental de esa audiencia. Elimina algunos puntos de pericia o amplía algunos puntos de pericia. Y como les decía la vez pasada, es sumamente importante que como perito tengamos la lectura del acta de la audiencia, que se resolvió en la audiencia, que se transcribe en el acta, para saber si las pruebas propuestas por las partes han sido todas admitidas o alguna ha sido eliminada por el juez. ¿Se comprendió? Sí, profe. Olis. Bien. En la audiencia preliminar también el juez designa al perito. O sea, designar el perito quiere decir que designa si va a actuar un perito criminalístico, un perito accidentólogo, un perito calígrafo, un perito médico. Designa a los peritos. Bueno, previamente a considerar la admisibilidad de la prueba. Luego teníamos la etapa de la apertura de la prueba, que es acá cuando se comienzan a acompañar todas las pruebas escritas que habíamos visto cuando recién comenzábamos la clase, que se refiere a las pruebas documentales, a las pruebas de informe, todas las pruebas escritas y a las pruebas periciales. Acá en este momento se abre la etapa de las pruebas escritas. Bien, vamos entonces a ver la secuencia de la participación en el proceso de un perito, porque suponemos que se solicitó la intervención de un perito contador, entonces vamos a ver la secuencia de participación dentro del proceso de ese perito. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la designación. Ya vimos que un requisito es el de la inscripción, a partir del momento en que se crea la carga pública. Hablábamos de inscripción del perito. Ahora vamos a ver la designación. ¿Cuándo el perito es designado? El perito es designado por el juez, veíamos en la audiencia preliminar, y en ese momento, cuando el juez dice desígnese un perito contador, escuchen bien por favor la terminología, porque por ahí es lo que cuesta, sobre todo cuando rinden en forma oral. Cuando rinden en forma oral es muy difícil los términos que hay que ocupar, porque son obviamente muy propios de la actuación del contador en la justicia. Entonces, tengan en cuenta por ahí algunos términos y si no se me entiende, por favor me interrumpen y lo vuelvo a repetir. Les decía, el perito va a ser designado en el momento de la audiencia preliminar. En ese momento establece la obligación de designar un perito en la ciencia que el juez decida. A partir de allí, entonces, se va a fijar la audiencia, así se llama, fijar la audiencia para el sorteo del perito.
Entonces, cuando alguien le pregunte cómo es designado un perito, tendrán que poner todo eso. Es designado por el juez y en la audiencia preliminar y luego se fija la fecha de la audiencia para el sorteo del perito. Esa audiencia en la que se va a sortear el perito, o mejor dicho, a esa audiencia es invitado a participar un representante del Consejo Profesional que es quien va a velar por los intereses de todos los matriculados. Porque como se imaginarán, los peritos inscriptos, o sea, los profesionales inscriptos, no se enteran de la audiencia de sorteo. No pueden estar enterados de que va a haber una audiencia de sorteo y participar de la audiencia para ver si su bolilla es extraída. Entonces, para resguardar el acto del sorteo, se designa a un representante del Consejo Profesional. Entonces, esa persona y el secretario del juzgado con otros empleados judiciales van a realizar la extracción de la bolilla determinando qué número es y a qué profesional le pertenece. La extracción se realiza de una bolilla que le va a corresponder a un profesional en carácter de perito titular y luego se extrae una segunda bolilla que va a ser el designado perito suplente. Bien, acá ven el texto del proveído. Dice, señálese audiencia, es lo que hoy le decía, para el día tal, a tal hora, a fin de realizar el sorteo de perito titular y suplente. Notifíquese personalmente o por cédula al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es lo que le acabo de comentar de cómo se realiza. Bueno, supónganse ese día, 11 de agosto, ¿sí? Miren qué vieja está este proveído. Supónganse ese día, 11 de agosto, se celebra la audiencia, se realiza la extracción de la bolilla, de una bolilla de titular, otra de suplente, y por todo ese acto que se llevó a cabo, otra vez se labra un acta. Entonces, ¿qué se agrega en el expediente? El acta donde se coloca qué bolilla fue extraída para perito titular y qué bolilla fue extraída para perito suplente. Por ejemplo, la bolilla número 7 que corresponde al contador público Pedro González. Y la bolilla número 11 como suplente que corresponde a la contadora Esther Ojeda. ¿Sí? Entonces, así se realiza la audiencia y por esa audiencia se labra un acta que es agregada al expediente. Una vez hecho esto, es necesario que el perito se notifique de que fue designado. Y la notificación procede a través de otro medio de notificación que no es el Ministerio de Ley, porque es imposible que sea por Ministerio de Ley, porque hay casos, el Ministerio de Ley es cuando se le notifica algo a las partes que ya son partes en el juicio. Pero en este momento el perito que fue designado no se enteró de que fue designado. Entonces la notificación es por cédula. Y este es el modelo de cédula que va a recibir el perito en aquel domicilio legal que fijó o determinó al momento de inscribirse. Como ven, en la cédula están los datos de la identificación del expediente, su número y los autos, o sea, la denominación del expediente, de qué juzgado es, autos o carátulas, sería lo mismo, y va un pequeño transcripto
artículos, un pequeño texto donde se transcriben artículos para el conocimiento del perito, donde dice que debemos proceder a aceptar el cargo y de no aceptar el cargo, bueno, cuáles son las sanciones que se nos aplicarán. Entonces, esta es la cédula. ¿Cómo nos notificamos? A través de una cédula, que esa cédula llega a nuestro domicilio. Y como en cualquier notificación, como hoy también le explicaba la notificación por Ministerio de Ley, los plazos comienzan a correr a partir del momento en que recibo la cédula y se cuentan los plazos desde las 0 hora del día siguiente. Si yo recibo la cédula hoy, un 27 de abril, el plazo comienza a correr a partir del día, en este caso no es como Ministerio de Ley que es martes o viernes, sino que comienza a correr a partir del día 28, miércoles 28, el plazo de los 3 días o los 5 días para aceptar el cargo. Profe, Sí, ¿puedes repetir eso último? ¿Cuándo comienza a correr los plazos? sí, cómo no. Sí, porque hasta yo me hice una mezcla. Hoy le comentaba la notificación por Ministerio de Ley, que ya vamos a ver cuándo el perito se notifica también por Ministerio de Ley, pero su designación se va a notificar por cédula. Cuando hablábamos de Ministerio de Ley, decíamos que la notificación queda realizada los días martes y viernes, ¿sí? Queda realizada de oficio, digamos, de aquel proveído que se notifica por Ministerio de Ley, que fue resuelto ser notificado por Ministerio de Ley. Entonces, así lo haya visto o no lo haya visto a ese proveído, supongamos que yo soy muy despistada y no me voy al juzgado a mirar nada, ni nada, si no lo vi al proveído, los plazos igual corren a partir de los días martes o viernes. Martes, los que salieron a notificación los días martes, o viernes, aquellos que salen a notificación los días viernes. Ese por un lado, Ministerio de Ley. Siempre hablamos que los plazos corren a partir de las 0 hora del día siguiente. En el caso de la notificación mediante cédula, yo recibo la cédula en mi domicilio legal hoy y el plazo comienza a correr a partir de las 0 hora del día de mañana. El plazo de 3 días o de 5 días según el fuero. Espero que se haya entendido. O sea, la designación no me notifico por Ministerio de Ley. Me tengo que notificar por cédula. No puede ser por Ministerio de Ley. Porque Ministerio de Ley es para otro tipo de notificaciones. No de este tipo, por ejemplo, designaciones. Perdón, Bien. ¿en periodo de pandemia se siguió con todas estas notificaciones por correo o pasaron a ser todas virtuales, como quien diría? Las que son por cédula, reciben la cédula. Es imposible que yo me entere que fui designada si no recibo cédula. Perfecto. Silvia, ¿me estabas preguntando vos? Sí, yo siempre. Bien. Sí. Lo que es la primera intervención, Silvia, ¿te imaginas hoy que yo fui sorteada y designada perito? Yo ni me entero. Yo estoy acá, pancha, trabajando en mi estudio, lo que sea, y no me entero que en un juzgado salí designada perito. Entonces, necesariamente se notifican por cédula. Lo mismo las demandas. Perfecto. Supónganse una persona que fue demandado. Tiene que recibir por cédula, se llama, se corre traslado, ¿sí? Se le corre traslado mediante cédula del escrito de demanda. Perfecto. Porque la cédula
va acompañada del escrito de demanda para aquel al que le iniciaron un juicio se dé por enterado. ¿Sí? En el caso de peritos, nos van a notificar por cédula, no nos corren traslado de nada, porque en la misma cédula se transcribe que fuimos elegidos o designados perito y se transcribe, como les decía, los artículos pertinentes a la designación de perito, a que debemos proceder a la aceptación del cargo y si no, seremos sujetos a sanciones. Entonces, en algunos casos se notifica por cédula, en otros se notifica por Ministerio de Ley o por otros medios de notificación. Por oficio también puede ser. Bien, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el perito contable y el síndico? Es totalmente distinto. ¿A qué te referís con diferencia? ¿Qué hacen? ¿O cómo se los designa? No, claro, o sea, ¿qué hacen? ¿Qué hace? hacen? Ajá. O ¿Qué sea, hacen? el perito contable y el síndico, digamos, ¿cuáles esas diferencias? En cuanto a la labor que realizan en un juicio, en las esferas Exactamente. tribunalicias, por decir. Claro, claro, o Bien. sea, lo que hacen, digamos, uno y Bien, otro, ¿qué eso no hacen? me queda claro. El perito contador va a circunscribirse a dar respuesta a un cuestionario que fue propuesto como prueba. Hay una prueba denominada pericial contable, donde para que se desarrolle esa prueba, quien esté interesado en que la prueba se produzca, formula una serie de preguntas. Como por ejemplo, para que diga el perito el ingreso por ventas que tenía la empresa tal. Para que diga el perito el sueldo que cobraba el empleado fulano. Para que diga el perito, o sea, se realizan distintas preguntas, que esas preguntas que son formuladas por quien propone la prueba tienden a esclarecer el hecho que es objeto del litigio. Si el hecho objeto del litigio es que estoy reclamando diferencias de haberes, la prueba pericial contable se va a referir a que el contador determine si existen o no diferencias de haberes a favor de quien reclama el derecho. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué hace el síndico? El síndico no es un auxiliar de justicia, el síndico es un funcionario que forma parte de un proceso y es designado en un proceso concursal con el fin de realizar la actividad de cristalización del pasivo. ¿Cuál es la actividad primordial del síndico en los procesos concursales? Volver a armar con sus conocimientos contables cuál es el pasivo real de la persona que solicitó su concurso. Una persona solicita su concurso porque dice que está en dificultad de pagos y declara que tiene X cantidad de pasivo. Entonces, como una protección hacia los acreedores y hacia todo el sistema económico afectado por ese comerciante, tiene que existir alguien que determine o que ponga o que transparente cuál es el pasivo real que tiene esa persona que está con dificultades financieras. Por eso es el síndico el que realiza a través de una labor muy específica cómo está compuesto
el pasivo de la persona que solicitó su concurso preventivo. Son totalmente otras cuestiones. En cuanto a la técnica, obviamente que es, no te digo la misma, la técnica es siempre contable. Siempre estoy determinando cosas que hacen a la índole contable. O estoy determinando remuneraciones, diferencias remunerativas o ingresos y egresos si fuera una pericia civil, pero no tiene nada que ver la figura y la utilización del perito con la del síndico. Gracias, profe. Y en nadie. Si no se entiende, no tengan ningún recelo en volver a preguntarme, por favor. Bueno, vamos a seguir con los pasos. Ya fue designado el perito, ya recibió la sed, ya se produjo la designación en la audiencia del sorteo del perito, perdón, fue designado, recibió su cédula. Bueno, ahora, ¿qué sigue? La aceptación del cargo. Existen plazos para que acepte el cargo. Son 3 días en el fuero laboral, 5 días en el fuero civil y comercial. Debe proceder a aceptar el cargo. Se debe apersonar en el juzgado y acepta el cargo. ¿Cómo se acepta el cargo? Por ante la secretaría. Esto no quiere decir que lo hago ante el secretario. El secretario es la mano derecha del juez, es el segundo en orden en un juzgado. No es que lo hago frente al secretario, sino que se dice por ante la secretaría. Eso quiere decir que lo hago ante un empleado que le responde al secretario del juzgado. En principio, para aceptar el cargo como perito, tengo que tener en cuenta si soy objeto de alguna causal de excusación. Las causales de excusación para los peritos son iguales que para los jueces. No puedo ser pariente por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º del actor ni del demandado. Porque se supone que si soy pariente, la primer causal de excusación es el parentesco, se supone que existiendo parentesco, pierdo el requisito de objetividad que hoy hablábamos que era necesario que tenga el perito. Es lógico que si soy pariente del actor o del demandado, no tendré objetividad. Entonces, causal de excusación. También como el parentesco, dentro de las causales generales de excusación, tenemos la amistad o enemistad manifiesta, tener algún interés en la resolución del pleito. Ustedes se acuerdan que, no sé si alcancé a mostrarle a ustedes en la audiencia de vista de causa, la declaración de un testigo. ¿La alcanzamos a ver o solo vimos el perito? Sí, los peritos. Cuando vimos el jueves. Sí, profe. ¿Vimos el del testigo? Vimos el testigo y le preguntaban de si tenían algún interés en que se resuelva. Bien, Viviana. Y vieron que el testigo había dicho, tiene algún, es amigo, enemigo, tiene alguna relación. Él dijo, no, primero, y después la jueza lo deja hablar y le dice, pero usted trabaja. ¿Dónde trabaja? Y con la demandada. ¿Sí? Entonces, esa es la idoneidad del testigo también. Y obviamente el tema de que si estoy hablando de perito, también significa que es una causal de excusación. Yo me tengo que excusar si tengo razones de amistad o enemistad o algún interés en el pleito. Si yo no me excuso y la causal sale a la luz, puedo ser objeto de recusación y con el pedido de recusación
por alguna de las partes o por el propio juez, viene también el pedido de sanción, porque me recusan con pedido de sanción por no haberme excusado cuando debía hacerlo. Suponiendo entonces que no tengo ninguna causal de excusación, cuando me entero, me interiorizo quién es el actor y quién es el demandado, no tengo ningún motivo de excusarme, entonces en ese momento procedo a aceptar el cargo por ante la Secretaría, como les decía hoy. ¿Y qué hacen en el juzgado? En el juzgado colocan un sello grandote en una hoja y en ese sello que está ahí, que lo puse ahí, es donde se colocan los datos del expediente, de la carátula, y yo ahí firmo como perito, firmo y sello. Y ahí se está aceptando el cargo. También en este momento es el momento en que se coloca el domicilio electrónico del perito. Entonces, cuando, como el domicilio electrónico no se fija en el momento de inscribirse, cuando es aceptado el cargo, en este sello pongo mi domicilio, ustedes ven que dice ahí domicilio legal y también se agrega el electrónico. Entonces, a partir de este momento es cuando voy a ser notificado también a mi domicilio electrónico. A partir de este momento. ¿Cómo voy a ser notificado a mi domicilio electrónico? Yo estoy declarando cuál es mi domicilio electrónico y lo que surja de aquí en adelante, todo va a ser notificado en ese domicilio. En ese correo electrónico que estoy fijando. ¿Estamos? Nosotros como perito no tenemos los domicilios electrónicos como tienen los abogados, que son los el patrocinio letrado, que tienen un domicilio electrónico con el dominio Justicia Chaco. Nosotros podemos fijar cualquier domicilio electrónico que tengamos, cualquier Gmail, cualquier Hotmail, cualquier domicilio que tengamos que no tiene por qué ser Justicia Chaco. Bien. Aceptado el cargo, entonces, puedo solicitar anticipo de gastos. ¿Cuándo solicito anticipo de gastos? Cuando la realización de la pericia que me fuera requerida me va a demandar erogar cierta cantidad de dinero que obviamente que para poder hacerlo voy a pedir que me adelanten el dinero, no voy a andar gastando de mi plata. Si ello fuera bastante significativo, no hablo de una fotocopia, no voy a pedir el anticipo por, no sé, 100 pesos para sacar fotocopia. Pero si yo me tengo que trasladar, por ejemplo, no sé, a algún lugar en un transporte o tengo que sacar fotocopia legalizada de algo o lo que sea que tenga que erogar, que sea significativo, puedo pedir anticipo de gastos. Esto dependerá de la tarea que tenga que realizar, si la tarea amerita que yo necesite erogar algunos gastos y además, también depende del fuero, por lo que ya vamos a ver. Bien, ¿quién me va a pagar a mí el anticipo de gastos? Si yo pido como perito, tengo que presentar un escrito solicitando en razón de que debo llevar adelante tales y tales diligencias por las que voy a erogar determinada suma de dinero, solicito un anticipo de gasto. ¿Quién le parece a ustedes que corresponde que me realice ese anticipo de gasto? ¿El juez? ¿La parte? La parte que ofreció la prueba, profe. La parte que ofreció la prueba. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, en el fuero laboral,
La parte que ofrece la prueba es que, ¿quién? Generalmente, en el fuero laboral. El empleador. No, El trabajador. el trabajador. Claro, el demanda. En el fuero laboral, la parte que ofrece la prueba en general, digo, es el trabajador. Y el trabajador está amparado por un principio del derecho laboral, que era ¿cuál? ¿De gratuidad? El principio de gratuidad. Por lo tanto, en el fuero laboral, como perito, si pido anticipo de gastos, es muy probable que el juez me lo deniegue, porque si la actora, perdón, si quien pide la prueba es el trabajador está amparado por el principio de gratuidad. Por lo tanto, no tiene la obligación de pagar los anticipos de gastos solicitados para poder acceder a la justicia. Porque el que no paga, al que le corresponde pagar y no paga, significa que perdió el interés en la prueba y entonces queda desistida de la realización de la prueba. Entonces, voy de nuevo. Como perito, tengo el derecho de solicitar mediante un escrito anticipo de gastos. Yo solicito el anticipo de gastos en función a la tarea que me ha sido encomendada y a los gastos que me demandará el diligenciamiento de esas tareas. En un fuero laboral, si la pericia fue ofrecida por un trabajador, es muy probable que me denieguen el anticipo de gasto por el principio de gratuidad que posee el trabajador. En un fuero civil, siempre pidan anticipo de gasto porque siempre se lo van a otorgar. Y en ese caso, tendrá que hacer frente al anticipo la parte o las partes que propusieron la prueba. Si no pagan el anticipo, se supone que han desistido de la prueba. ¿Sí? Es muy común que en el fuero civil el juez ordene, cuando ordene realizar el anticipo, que las partes depositen. Generalmente el juez dice por partes iguales. O sea, actora y demandada depositen el anticipo que solicita el perito por partes iguales, mitad para cada una. Generalmente en el fuero civil y comercial también sucede que la parte demandada, como encima está siendo demandada, salvo que tenga un interés especial en una prueba pericial, pero la parte demandada generalmente no le interesa que le realicen una prueba pericial. A ningún demandado le interesa que le estén hurgando en sus registros contables. Entonces la parte demandada generalmente no deposita el dinero. Entonces, ahí, para que no decaiga la prueba, la actora se hace cargo de todo el anticipo de gasto solicitado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, espero que sí. El anticipo, entonces, a lo largo de toda esta aclaración, le fui diciendo que se solicita a través de un escrito. Yo voy a subir también el material de lectura de esta unidad y voy a hacer especial hincapié en la última parte del material como un anexo que está referido a modelos descritos. Y lo que puntualmente voy a pedirle a ustedes que lean de ese material justamente son estos escritos, porque aquí se dan una idea de ese léxico tan jurídico que se ocupa. Ustedes van a visualizar
van a mirar el modelo del escrito y cómo se pide y qué lenguaje se ocupa, las distintas acepciones terminológicas. Entonces, además de la lectura de todo el contenido, quiero que se fijen en los modelos, porque tanto cuando rindan el parcial como cuando rindan un oral, la pregunta a veces la pueden resolver teniendo a la vista en su cabeza o teniendo visto el modelo del escrito. Cuando yo le digo, por ejemplo, todavía no hablamos de eso, pero respecto al anticipo, cuando se le puede preguntar en un examen, ¿cómo realiza el perito el pedido de anticipo de gastos? Como ustedes vieron un modelo de escrito, van a saber contestar a través de un escrito en donde el perito indica cuál es el monto aproximado que va a erogar para realizar la diligencia. Entonces, todo eso hace a que ustedes puedan ayudarse a fijar la parte conceptual. ¿Vamos? Bien, seguimos un poquito más. Y ahora vamos a otra participación que tiene el perito, que es el pedido en préstamos del expediente. Me olvidé de hablar de plazos. Voy a ir al anticipo nuevamente. Y acá sí tengo que hacer hincapié en un plazo que es de 3 días desde aceptado el cargo. Otra vez remarco, los plazos siempre son contados desde las 0 horas del día siguiente y siempre por días hábiles. Entonces, ¿hasta cuándo tengo tiempo de solicitar anticipo de gastos? Hasta el 3er día después de haber aceptado el cargo. Si yo no me avivo y pasa un mes desde que acepté el cargo, ya no puedo solicitar el anticipo. El anticipo se pide dentro del 3er día de aceptado el cargo. Vamos con el pedido. Sí. O sea que en 3 días tengo que hacer los cálculos de todas las erogaciones que puedo llegar a realizar respecto a lo Tenés que que hacer los cálculos del ¿no? escrito y mandarlo, sí. Así es. Bien. Si no lo hago dentro del 3er día, pierdo la oportunidad de pedir el anticipo de gastos. Vamos ahora con el pedido en préstamo del expediente. También a través de un escrito, el perito puede solicitar en préstamo el expediente porque tiene que leerlo para interiorizarse de cuál es la causa. Entonces va a solicitar en préstamo el expediente. Ese expediente gordo que tiene muchas fojas y demás, va a solicitar que puede tener varios cuerpos, como veíamos, porque cada cuerpo tiene 250 fojas. Entonces, pide en préstamo el expediente. Y además, es muy común que además de tener que ver el expediente como perito, tengamos la necesidad de ver las pruebas documentales. Las informativas están agregadas al expediente, pero las pruebas documentales están reservadas en caja fuerte del juzgado. Cuando hablo de documentales, hablo de documentos en originales, que como hoy les cité ejemplos, puede ser una escritura, un cheque, una factura, recibos de sueldo, contratos de locación, puede ser, bueno, cualquier documento que se haya aportado para probar la causa, el litigio. En algunos casos, ese documento aportado como prueba es necesario que sea compulsado por el perito. Y ustedes tienen que tener particular atención en esto, porque si ustedes saben que tienen que compulsar, supónganse, una hipoteca, una escritura hipotecaria, y van a decir, bueno, cuando vaya a hacer la pericia al domicilio de la demandada, voy a pedir la escritura hipotecaria.
y resulta que la escritura está aportada como prueba. Gran papelón van a pasar si llegan y dicen, ¿me pueden dar la escritura? La escritura de la hipoteca. Y le van a decir, ah, ¿usted no vio, contador, contadora, que está aportado como prueba documental? Por lo tanto, está en el expediente. Entonces, también lo van a ver en esos modelos de escrito, por eso le digo, miren y vean la secuencia de la intervención del perito en un juicio. Van a ver ahí que en realidad, primero, ubico qué prueba documental se aportó. Tengo que mirar tanto en la demanda, cuando se propusieron las distintas pruebas, como en la contestación de la demanda. Miro cuáles son las pruebas documentales aportadas y las solicito en el escrito. Y generalmente es en el mismo escrito que pido en préstamo el expediente. Entonces así ya retiro todo junto. Retiro el expediente y retiro las pruebas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Profe, le quiero Y hacer una luego, consulta. sí, El anticipo de gastos se solicita antes del pedido del expediente, ¿no es cierto? el anticipo de gastos se solicita dentro del tercer día. Si vos querés Sí. pedir el anticipo y el expediente, todo junto, pedilo. Claro, porque en realidad Pero, yo pensaba en cómo voy a saber cuánto pedir de anticipo si no he accedido al expediente. no. Lo que pasa, Vanessa, es que no te van a dar los tiempos. Porque mientras que vos haces el pedido del expediente, te resuelven prestártelo, ya pasaron los 3 días. Ya O pasaron sea los que 3 días. uno hace un pedido de anticipo sin saber el contenido del expediente. Como mucho, lo que te interiorizaste en el momento en que fuiste a aceptar el cargo. Porque cuando fuiste a aceptar el cargo, pediste el expediente para mirarlo, ver quién era el actor, quién era la demandada, para ver si existía algún motivo de excusación, y le pegaste una mirada rápida a qué era lo que te pedían. Perfecto. Rápida, por decirte, ¿sí? Como para que no demores toda una mañana ahí mirando en el juzgado. Pero ahí mirás, en ese momento en que fuiste a aceptar el cargo. Mirás el expediente. Entonces, de ahí tenés 3 días para pedir el anticipo. Está bien, ¿Sí? profe. Está Y bien. además, no lo vas a pedir junto con el expediente, porque si no te pagan lo que pedís, si el juez resuelve que corresponde el anticipo y ordena a las partes el depósito del anticipo, si no te pagan, vos no vas a hacer la pericia, o sea que no vas a pedir en préstamo el expediente. Primero vas a... Habría que esperar el depósito del anticipo para hacer la pericia del expediente. Exactamente, exactamente. Vas a esperar que te depositen el anticipo de gasto y luego que vos cobras el anticipo de gasto, ahí recién ya se considera que la pericia se va a realizar, porque si no hoy hablábamos que decae la pericia, ¿sí? Quiere decir que manifestó desinterés en la producción de la pericia. Entonces, pido el anticipo, lo cobro al anticipo y recién ahí pido en préstamo el expediente. Pido en préstamo el expediente y si corresponde, porque me interesa y tengo algo interesante que compulsar, pido las documentales. No tengan en cuenta de no cometer la equivocación, el error, algo que marca poco profesionalismo. Si ustedes van al domicilio de la demandada y quieren compulsar algún documento que fue aportado como prueba. Entonces, tengan en cuenta eso. No
no pasen, digamos, vergüenza de pedir algo que fue aportado como prueba, porque la demandada no lo tiene, porque lo aportó como prueba. La demandada o la actora o lo que sea que usted esté necesitando. Por ejemplo, para dar un ejemplo, recibos de sueldo. Supónganse que ustedes, que aportó tanto la actora como la demandada, los dos aportaron recibo de sueldo como prueba documental. Y ustedes van al realizar la pericia y dicen, quiero compulsar los recibos de sueldo. ¿What? Están como prueba documental. No los tenemos acá, ¿sí? Bien. Y ya para terminar, la fecha de realización de la pericia, que también se hace por medio de un escrito. Se fija lugar, fecha y hora donde se realizará la pericia. Y hasta acá me quedo porque también tenemos mucho que hablar respecto a este escrito. Bueno, chicos, espero haberme adelantado algo con respecto a la tarea que ya están haciendo en sus prácticos, que es la tarea pericial. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere, a los que rinden, no sé si ya rindieron o qué, estoy media perdida, a los que si rinden, que tengan muchísima suerte y después de esto se pongan a estudiar práctica profesional. Nos vemos, los espero a todos hasta el jueves. Buena jornada. Chao, profe. Chao, profe. chicos. Chao, chao, chao. Gracias, profe, Gracias, gracias. profesora, igualmente. Chao. Chao, chao, chao.